¿Qué tipo de hombre arroja su destino al océano y decide obedecer lo que el mar le devuelva? En el año 874 después de Cristo, en una costa que ningún europeo había cartografiado, un jefe noruego llamado Ingolfur Arnarson hizo algo que, incluso para su tiempo, parecía una locura absoluta. Lanzó al Atlántico Norte 2 pilares de madera tallada, los pilares de honor de su casa, objetos sagrados que representaban su identidad, su poder, su linaje, y ordenó a su tripulación seguir la corriente. No hacia un lugar conocido, no guiados por estrellas, sino hacia la voluntad del océano. Esto no era imprudencia, era fe. Para los nórdicos, los dioses hablaban a través de la naturaleza, y el mar era su voz más directa. Donde esos pilares tocaran tierra, ahí debía construir. Durante 3 años, los pilares desaparecieron en el vacío del Atlántico, hasta que finalmente fueron encontrados en una península de roca volcánica negra, en una isla tan remota, tan violenta, tan hostil a la vida humana, que cualquier hombre razonable habría dado media vuelta. Ingolfur no lo hizo. Descargó su barco, llevó su ganado a campos de lava, observó el vapor que emergía de la tierra como si el mundo respirara, y llamó a ese lugar Reykjavik, la bahía humeante. Allí, al borde del mundo conocido, comenzó uno de los experimentos más improbables de la historia humana. Lo que ocurrió en esa isla durante los siguientes 11 siglos no debería haber sucedido jamás. Islandia no tenía posición estratégica, no controlaba rutas comerciales, estaba en medio de uno de los océanos más peligrosos del planeta, azotada por tormentas árticas y erupciones volcánicas capaces de alterar el clima del hemisferio norte. No tenía bosques para construir, ni riquezas naturales que explotar, ni población que conquistar. Según todas las reglas que explican el auge de las civilizaciones, Islandia debía fracasar y desaparecer, pero no lo hizo. Creó el parlamento más antiguo del mundo, preservó toda la mitología nórdica, llegó a América 5 siglos antes que Colón, sobrevivió a plagas, erupciones, colonización extranjera y colapsos económicos, todo con una población que, en su punto más bajo, apenas superaba las 30.000 personas. Para entender cómo fue posible, hay que volver al origen, a una Noruega del siglo IX que no se parecía en nada a la imagen moderna de Escandinavia. Era un territorio fragmentado, gobernado por jefes locales, marcado por alianzas cambiantes y venganzas de sangre. Allí, ser libre no era una idea, era una necesidad de supervivencia. Un hombre valía por su tierra, su espada, su linaje y su negativa absoluta a someterse a otro. Entonces apareció Harald Cabellera Hermosa, un rey con una ambición implacable, unificar Noruega bajo un solo poder. Y lo logró, a base de guerra, a base de sometimiento, a base de obligar a cada jefe a elegir entre obedecer o exiliarse. Para muchos, obedecer era peor que morir. Y así comenzó una migración silenciosa pero decisiva. Familias enteras cargaron sus vidas en barcos y navegaron hacia lo desconocido. Algunos se quedaron en Escocia, otros en Irlanda, pero los más radicales, los que no aceptaban ningún rey, siguieron navegando, hasta Islandia. Sabían lo que les esperaba, un territorio frío, inhóspito, sin futuro aparente. Ya otros habían llegado antes y se habían ido. Nadodor la llamó Tierra de Nieve. Gardars Babarsson la rodeó y sobrevivió un invierno. Floki Vilgerdarson intentó quedarse y perdió todo su ganado por no prepararse para el frío. La llamó Islandia, con amarga sinceridad. Aún así, volvieron, porque para los nórdicos el peligro no era un obstáculo, era una invitación. Entre el año 874 y 930, unas 400 familias colonizaron la isla en apenas medio siglo. Cada valle, cada costa habitable fue ocupada. La Landnámabók registró cada nombre, cada disputa, cada linaje con obsesiva precisión. Y la genética moderna lo confirmó. Hombres noruegos, mujeres celtas, traídas como esclavas. Una paradoja brutal. Una sociedad fundada en la libertad, construida en parte por quienes no la tenían. 10.000 personas, sin rey, sin ejército, sin impuestos, sin capital, solo jefes locales, los Godar, que eran líderes políticos y religiosos, pero sin una autoridad superior. Funcionó, por un tiempo,
hasta que dejó de funcionar, porque sin leyes comunes, la violencia siempre regresa. En el año 930, en Þingvellir, un valle donde dos placas tectónicas se separan lentamente, los jefes tomaron una decisión imposible: crear una autoridad por encima de ellos mismos. Así nació el Alþing, el Parlamento, no por idealismo, por supervivencia. Durante 2 semanas cada verano, miles se reunían. Un hombre, el portavoz de la ley, recitaba todas las leyes de memoria. No había libros, no había archivos, la ley vivía en la memoria humana. Y su castigo más extremo no era la prisión, era peor, el exilio absoluto. Convertirte en nadie, sin derechos, sin protección. Cualquiera podía matarte y nadie respondería por ello. Así fue castigado Erik el Rojo en el año 982. Exiliado de Islandia, hizo lo único posible: ir más lejos. Descubrió Groenlandia y la colonizó. Su hijo, Leif Erikson, fue aún más lejos. Alrededor del año 1000 llegó a América. Construyó asentamientos, trabajó el hierro, pero no pudo quedarse. Descubrir no es lo mismo que conquistar. Mientras tanto, Islandia florecía, sin rey, sin ejército. Produjo las sagas, preservó los mitos, creó una cultura literaria única, hasta que todo colapsó desde dentro. Guerras civiles, ambición, traición. Snorri Sturluson, el gran escritor, terminó asesinado. En 1262, Islandia se rindió a Noruega. El experimento había terminado. Pero la historia no. 7 siglos de dominio extranjero, plagas, piratas, erupciones devastadoras, nada logró borrar a ese pueblo. En 1944, con el mundo en guerra, Islandia se convirtió en república y el antiguo parlamento volvió. En el siglo XXI, enfrentaron otra prueba, el colapso financiero de 2008, y otra vez eligieron un camino distinto. Dejaron caer a los bancos, juzgaron a los culpables y se recuperaron. Esto se resolverá, no como esperanza, como decisión, porque esa es la verdadera historia de Islandia. No es geografía, no es suerte, es resistencia. Es la idea de que cuando no queda ningún lugar al que huir, los hombres libres construyen algo, siempre construyen algo. Y si esta historia cambió tu forma de ver el mundo, entonces ya sabes que hay muchas más esperando. 1. El imperio que nació del fin del mundo. 2. El secreto que creó la democracia moderna. 3. El día en que los vikingos cambiaron la historia. Descripción: la increíble historia de Islandia, desde vikingos que desafiaron al océano hasta la creación del parlamento más antiguo del mundo. Descubre cómo una isla inhóspita sobrevivió a guerras, plagas, volcanes y crisis económicas para convertirse en un símbolo de resistencia y libertad. Una historia real que parece imposible, pero cambió el mundo. Dags, Historia de Islandia, Vikingos, Ingolfur Arnarson, Erik el Rojo, Leif Erikson, Historia vikinga, Descubrimiento de América, Alþing, Parlamento más antiguo, Mitología nórdica, Sagas islandesas, Historia medieval, Colonización vikinga, Historia europea, Imperios, Historia real, Documentales historia, Curiosidades históricas.